Hola a todos y bienvenidos una vez más a el podcast de Tannhauser. Hoy vamos a estrenar un formato nuevo, un formato un poco más sencillito. Vamos a estrenar el formato de las reseñas de películas. Vamos a hablar de películas que hayamos visto recientemente y que puedan resultar interesantes para nuestros oyentes. Y bueno, hoy estoy un servidor y está Ramón Galeana. Hola Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas, Inma, ¿cómo va todo? Pues muy bien, muy bien. Nos hemos juntado para hablar de Venecia Frenia, que es una película que fuimos juntos a ver al cine, que es la última película de Alex de la Iglesia, y que está englobada dentro de un proyecto que ha lanzado el propio Alex, que se llama The Fear Collection, que va a ser como una antología de cine de terror patrio, ¿no? De directores españoles. Creo que él va a dirigir varios proyectos. También está metido dentro del proyecto Jaume Balagueró, que también es un director de terror bastante interesante. No sé si has leído tú algo al respecto, Ramón. Sí, había escuchado un poco el tema. También un poco hilado con la idea que tienen Alex de la Iglesia y Enrique Lavín de montar el Palacio del Terror, que comentaban que les gustaría proyectar sus propias películas. De hecho, como no sé si has oído hablar de ello, pero comentaban que igual le ofrecían a Panos Cosmatos, el director de Mandy, dirigir una película que solamente se pudiese ver en ese supuesto Palacio del Terror que todavía no existe. Enrique Lavín, que es un productor español, vamos, que yo creo que es de los productores más prolíficos que hay ahora mismo en España, ¿no? Sí, muy activo en redes sociales, además. Pues sí, yo no había escuchado esto sobre el Palacio de Terror, sí que me parece una propuesta interesante, pero habrá que ver, porque es verdad que estos creadores muchas veces tienen proyectos que no acaban de ser del todo viables. Y es verdad que mi opinión es que este Fear Collection ha comenzado un poquito flojo. Ahora entraremos un poco en harina con la película, pero es verdad que no ha sido un gran pistoletazo de salida. No sé tú qué opinas. Me da la impresión de que efectivamente derrapa, lo intenta, pero no funciona. Igualmente, volviendo un poco a lo del Palacio del Terror, aún y así, me parece una propuesta muy interesante. Estuve indagando hace tiempo, sobre todo con la situación de un cine que tenemos aquí en Mallorca, eh, propuestas para revivar el cine, ¿no? Porque hoy en día el cine está como un poco venido hacia abajo, los espectadores no se mueven y tal. Y realmente escuché una cosa muy interesante de una especialista, no sé exactamente a qué se dedicaba, pero se notaba que tenía idea, y era que el cine tiene que ofrecer una experiencia más que una película. Y esto me parece que es la propuesta que tienen estos dos mastodontes de cine español, que el cine sea experiencia, que tú vayas a la sala de cine y sepas lo que te espera y que vas a pasar miedo antes de ver la película. Entonces, me gustó mucho, pues por eso, porque la idea me parece sumamente interesante en ese aspecto. Ahora bien, como tú mismo me comentabas, Venecia Frenia, la primera película de Fiar Conexión, bajo mi punto de vista, tiene un pequeño problema, y es que miedo no sé dónde. Miedo no da mucho, ¿no? Ahora que comentabas esto de lo del cine, que está de capa caída, estoy pensando en la sala esta de Barcelona de Fenómena, que es Mm, un cine que como que es bastante conocido, no tanto por tener las mejores salas, que a ver, está muy bien sí. las salas de Fenómena, pero sí por la programación que ponen mucha reposición de cine antiguo. eh, Sí, y además, la especialista esta que te comentaba metía el ejemplo del fenómeno, que ojalá vaya más, más pronto que tarde, porque todavía no he ido. Y comentaba que una de las cosas que creía ella que estaba haciendo bien este cine era el de no enumerar los asientos. Tú hoy en día cuando vas a ver una película los asientos están numerados. Entonces, pues puedes ir cuando quieras, tal. No es tan importante llegar rápido, ¿no? Y este pequeño detalle, que antes sí que no estaban numerados los asientos y hoy en día sí, este pequeño detalle me parece que es bastante interesante. sí, yo creo que
a ver, a lo mejor me equivoco, Ramón, pero aquí las salas Aficine no estaban numeradas, pero por el tema de COVID se les obligó a numerarlas para controlar el aforo. ¿Puede ser? ¿O me estoy colando? Puede ser. Sé que hace unos años no habían salas numeradas, o había muy pocas. Creo que las Así que primeras me que... cuadra que sea. Sí, las primeras que lo hicieron fueron las de aquí en Mallorca, las de Cinesa. Y me suena que las de Aficine no estaban numeradas. Y vamos, coincido completamente. O sea, al final yo me acuerdo de eso, de tener que llegar pronto, comprarla, o sea, estar lo más pronto posible para pillar un buen sitio, ¿no? Comprarte las Ujú. palomitas, estar mirando, me acuerdo, ¿no? Cuando mientras esperabas a que se abriese la sala de cine, pues tienes las teles ahí para ver los trailers Sí. de las próximas películas del cine, no sé. Forma todo parte de una experiencia que es verdad que poco a poco se ha estado perdiendo por la, y pongo aquí comillas, comodidad de la gente. Que al No, y final, aún así es muy peligroso. Yo la semana pasada fui a ver una película, no voy a mencionar su nombre por si hablamos de ella más adelante, pero las entradas las saqué una semana antes. Es decir, aquí ya estoy igual dándole pistas al oyente. Una semana antes de ver la película yo ya había comprado las entradas y cuando fui a ver la película resulta que habían cambiado la sala. Pues porque la sala era demasiado pequeña, la original, para la envergadura de esta película. Entonces cuando llegamos nos habían cambiado las salas y por inercia en nuestros asientos los tenían otras personas. Y eso que llegamos un cuarto de hora antes. Pues resulta que cogimos los únicos asientos que habían libres y un cuarto de hora después de haber empezado la película se presentaron los dueños de ese asiento. Un desastre. Hay que ir con cuidado con estas cosas porque, claro, el hecho de enumerar películas está muy bien, pero está atando a los cines a no poder hacer este tipo de cambios. Entonces creo que este momento de transición entre enumerar asientos o no enumerarlos tiene sus taras y hacen que la experiencia igual se vea resentida. igualmente me parece un poco exagerado comprarlas una semana antes. Bueno, a ver, hablando de la película de la que o sea, yo me imagino que sé de qué película hablas. Eh, Se estuvo vendiendo el comprar las entradas desde hacía bastante antes, pero yo que no sé lo que voy a hacer dentro de 3 días, menos Ya, poder comprar unas entradas y saber que ese día voy a poder ir a ver la película en ese horario. Pero bueno, a ver, está bien que esté la opción, pero a mí me mola eso, ¿no? Llegar al cine, pillar las entradas en la taquilla, y estar un ratito antes. No sé, sí. empezar como a meterte un poco en el rollito, ¿no? De, voy a ver una peli, ¿sabes? Claro, es que al final es muy, muy extraño porque fue yendo a ver a otra película. Es que hace poco hemos tenido la fiesta del cine, ¿no? Y la fiesta del cine Sí, ha ayudado a asistir mucho. Pero yo le decía a la gente con la que iba que, que llegásemos media hora antes para comprar las entradas por si acaso. Y cuando llegábamos no había nadie. Luego entrabas en la sala y sí que había gente. Y dices, ¿dónde se ha metido esta gente? Y el hecho de comprar online y comprarlas con antelación, pues es algo que también se está poniendo de moda. Y también pierde como un poquito de vidilla. Tú cuando vas a un cine y ves que no hay nadie haciendo cola, dices... "Mm". Y resulta que sí que hay gente comprando entradas, pero las están comprando pues online. No sé, y da una falsa impresión de que no hay gente. Y esto, bueno, ya lo podemos ver en nuestro día a día en las calles, cuando vas a un bar y el bar está vacío, la gente no va al bar. claro, mola que tenga ambientillo, ¿no? Claro, y si tú no ves ese ambiente, pues igual te echas para atrás y te vas a la vorera al lado, no sé. Un tema interesante, ¿eh? Yo creo que a lo mejor un día que estemos más en el programa podríamos ahondar un poquito más. Ahora vamos Sí. a la película, Venecia Frenia. Película, bueno, dirigida por Alex de la Iglesia, que es un director que yo personalmente desde hace bastante, incluso no te diría que es de mis directores favoritos, pero sí que es verdad que dentro del cine español fue el de por ese cine tan gamberro que hacía y tan puncarra, Ujú. era de los primeros que me atrajo, ¿no? Cuando era chaval, yo me acuerdo de ver películas como Acción Mutante o El Día de la Bestia, que vamos, es que me flipaban estas películas porque era todo lo que un chaval quería ver, ¿no? Que era bizarradas, Claro, violencia,
el lenguaje soez, ¿no? Sí, sí. Y Es un director muy, muy friki en el buen sentido de la palabra. sí. Y eso es algo que se nota y que crea un culto. Pero culto no como algo malo alrededor suyo. No, pero es verdad que es uno de estos directores que ya una película suya ya es un género en sí. Tú Mm, puedes ver, si tú ves, por ejemplo, haciendo un repaso de sus películas, de las que a mí más me gustan, ¿no? Dicho, Acción Mutante, El Día de la Bestia, La Comunidad, ujú. o Balada Triste de Trompeta, Las Brujas de Zugarramurdi, o El Bar. Son películas que tú las ves y o sea, es que enseguida te das cuenta de que están dirigidas por este tío. Todas tienen un montón de elementos que se repiten a lo largo de su filmografía. Y es verdad que teniendo incluso películas que a mí personalmente no me gustan nada, como la de La Chispa de la Vida, no sé si te acuerdas de esta peli que está protagonizada por José Mota, que se tiene una Con Salma Hayek. con Salma Hayek, que esta película a mí me parecía, vamos, malísima, ¿no? Pero eran como cosas que estaban fuera de su filmografía común, ¿no? Que eran, Sí, es su pues, estilo. sí, de su estilo, ¿no? Incluso Mi Gran Noche, que siendo una película que no es ni de terror, ni de... es una comedia, pero sí que tiene muchos elementos de su cine. Pero esta Mm. película, la de Venecia Frenia, que sí que está, digamos, más cercana al cine que él suele hacer, porque al final esta película es un slasher, ¿no? Que tenemos aquí, no, bueno, sí, no son adolescentes, pero son jóvenes que van a ser perseguidos a lo largo del metraje y van a ser, ojo, spoiler, los van a ir matando poco a poco, que creo que es uno de los elementos más característicos del slasher. Le faltan muchos elementos que para mí hacen que la filmografía de Alex de la Iglesia sea interesante. Y no es tanto la violencia ni el género, sino ese, sí, esas bizarradas que le mete a la película, esos giros que no te esperas, esos personajes completamente alocados. Aquí me parece que los personajes no tienen tanto Les, carisma como los personajes, por ejemplo, de, joder, el cura del Día de la Bestia, ¿no? sí, bueno, 30 monedas que precisamente he empezado a ver hoy, que el cura es un boxeador, ¿no? Y cosas de estas. Al final que él es muy especialista en crear personajes muy chocantes y que dejan mucho pozo en el espectador. Y aquí ciertamente es algo que falla. Es verdad que sí, sí, que estamos viendo a personajes disfrazados, ¿no? El doctor de la peste o el bufón, ¿no? Me estoy inventando los nombres. Pero, No, no, el Doctor eh, de la al- Peste y el Bufón eran, ¿no? Los... sí, pues mira, lo he dicho así como he visto su máscara y me lo he inventado. Pero claro, al final estos dos personajes son gente disfrazada y encima le estás dando una explicación de por qué están disfrazados. Eh, y eso me falla. No son personajes tan alocados como nos tendría acostumbrados este director. No sé si lo sabes, pero Alex de la Iglesia es un gran fan del rol de mesa. Él le encanta jugar a rol. Es más, él ¿Mm? tiene ediciones, expansiones de juegos como La Llamada de Cthulhu. ¿Ah, sí? Eh, y yo creo que eso se nota mucho en su cine porque muchas veces, por ejemplo, ahora que tú estás empezando a ver 30 monedas, tú ves los personajes, pero es ¿no? El personaje de Eduard Fernández, ¿no? En 30 monedas, ese cura boxeador que iba a la cárcel, ¿no? A ver a los presidiarios. Ese tipo de personajes son muy de juego de rol, ¿no? Como de caracterización de alguien que se quiere flipar teniendo el personaje más guay de toda la partida, ¿no? Sí, 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 tal Y, cual. y por ejemplo, aquí en Venecia Frenia no hay ningún personaje. Yo creo que también es más complicado, ¿no? Porque cuando tú haces que los protagonistas sean un grupo de jóvenes que se van de viaje a Venecia, bueno, ahora entraremos un poco en la trama, eh, lo tienes un poco más complicado para crear ese tipo de personajes. Pero es verdad que teniendo unos villanos tan bien caracterizados, porque a mí la verdad es que el rollo este de las máscaras venecianas me mola, les ¿Mm? falta como gancho, ¿no? Un poquito. Sí, además que, no sé, al final parecen demasiado cuerdos incluso, ¿no? Para lo que intentan demostrar. Sí, 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 sí.
Ramón, ¿te parece? Sí, así un poco. A Ujú. grandes rasgos, contamos un poquito la trama de la película, ¿de qué va? Sí, por supuesto, lo podemos. Cuen- eh, Cuéntanos. ¿Lo cuento yo? Sí, sí, sí. Bueno, básicamente, es que me están metiendo en compromiso, pero lo voy a intentar. Podríamos decir que, bueno, la protagonista, Ingrid García Johnson, se va a casar y de escondidas le hace una despedida de soltero a sus más cercanos amigos y su hermano, que ciertamente no se llevan muy bien, pero ahí está. En esta despedida de solteros, en Venecia, empiezan a correr el alcohol, empieza a correr la fiesta, como viene siendo habitual en estos viajes. Algo que nosotros los españoles pues realmente lo vemos mucho con los llamados guiris, que lo siento, que ninguno se ofenda. Pero realmente aquí, en esta película, los guiris somos nosotros. Aquí está un poquito la gracia. El caso es que hay gente en Venecia que odia mucho estos visitantes y consideran que Venecia se está muriendo por culpa de ellos, que se está perdiendo toda la magia que tiene la ciudad. Así que algunos montan una especie de resistencia un poquito peculiar. Pues con esto empiezan pues lo que ya habéis imaginado, asesinatos y más cosas. La película comienza con estos protagonistas llegando en un mega crucero, ¿no? Es verdad que el tema del turismo masivo está presente toda la película. Es verdad que tampoco ahonda mucho, ¿no? Me parece que está hecho un poco de manera eh, superficial ¿Sabes? y poco S- elegante, ¿sabes? ¿Sabes lo que me ha dolido a mí más? Leer una entrevista de Ale de la Iglesia diciendo que en este aspecto, decía, salvando las distancias porque no me puedo comparar con él. Y bajo mi punto de vista es cierto. Pero ahondando y diciendo que esta película tenía ese toque Martin Scorsese. Martin Scorsese realmente, si lo pensamos, es un director que está cansado de crear antihéroes a los que dota de una empatía y un carisma tremendos. Eh, no hace falta pensar mucho, es decir, todas sus películas de gángsters, sin ir más lejos, tratan de ello, o incluso, bueno, Infiltrados también es de gángsters. El Lobo de Wall Street, etcétera. ¿Qué ocurre aquí? Que técnicamente, bajo el punto de vista y bajo el prisma de Ale de la Iglesia, los malos somos nosotros, los turistas, que normalmente somos los españoles los que nos quejamos de ellos, pero cuando somos nosotros, pues tenemos que empatizar con los malos de la historia y no con los buenos que son, pues los que nos matan, básicamente. Me parece algo bastante de parvulario. No sé, me parece algo que intenta ser rebuscado este argumento dialéctico, por así decirlo, para defender cómo está pensado. Pero es que, claro, podrías haber escogido cualquier otro director antes que a Martin Scorsese, porque es que yo no, en ningún momento veo a los protagonistas como malos. Es decir, pensando, o sea, hacemos recapitulación. Eh, Nosotros somos de Mallorca, hemos visto a muchos turistas. Sí. ¿Han hecho ellos algo, una décima parte? No, exacto. Es que ¿No son han muy hecho light, es muy light en comparación con lo que puedes haber visto en Magaluf, ¿no? Por ejemplo. hasta en el momento en el cual salen de fiesta, están drogados? Pero porque ellos les han drogado. Es que ni siquiera Y tienen... tampoco hacen nada muy loco, ¿sabes? Me parece que es una película que para tener este género, me parece, excepto en dos momentos puntuales que se ven violencia explícita que está bastante lograda, me parece una película como muy light, ¿no? En el momento este de la fiesta, que luego si quieres lo comentamos más en profundidad. ¿Sabes? Sí, están Sí, en una fiesta, pero y en no sé. esa fiesta me tienes que comentar tú porque realmente no entiendo mucho el punto. Pero, pero sí, es que al final es eso. Un poquito, ¿no? Al rollo Suspiria con la masonería y Illuminatis y todo eso.
el asunto, estábamos hablando de estos jóvenes que llegan en el megacrucero y vemos una sucesión de escenas en las que ellos pues se lo están pasando bien y la película pues de manera más o menos sutil te enseñan cómo que esta gente pues está ahí rompiendo un poco la armonía de una ciudad tan bonita como es Venecia, ¿no? Pues Ujú. son escandalosos, hay una escena por ejemplo que se van de un bar sin pagar, ¿no? Y mientras tanto, vemos una serie de escenas un poco anecdóticas en las que un asesino en serie vestido de bufón Mm, está asesinando a turistas por la ciudad, ¿no? sí. Y no sé tú qué piensas al respecto, pero el rollo este de que maten a los turistas en mitad de la calle, rodeado de testigos, que todo el mundo se crea que eso es una dramatización cuando les están atravesando con espadas o cortando el cuello. Yo, no, por mucho que esto sea una peli de este género y por mucho que sea una peli de la iglesia, es que no me lo creo. O Es sea, muy, está hecho de una es, manera que es que me parece demasiado absurda, ¿sabes? sí, es muy serie B. Es muy serie B porque además hay rastros de sangre, hay desapariciones, hay cadáveres que se quedan ahí en medio de la nada y nadie dice nada al respecto en ningún momento. Además, vale, yo entiendo que digan, sí, es un espectáculo, vale. A mí un espectáculo en medio de la calle, en el cual, y puedo llevar las cervezas encima que tú quieras. Un espectáculo en medio de la calle en la cual están asesinando a una persona, ese rollo snuff movie, eh, no me hace gracia. Y entiendo que a alguien sí que le puede hacer gracia, pero es que te lo pintan como que todo el mundo, es decir, caracterizan a los turistas de una manera muy alejada a la realidad. Da la impresión de que Alex de la Iglesia y Enrique Echeverría, que es el otro guionista, no saben, no saben lo que es el turismo. A ver, al final Alex hace un cine muy exagerado y esta película es exagerada, pero tiene una cosa que tienen todas sus películas que esta peli no tiene y es el humor. A mí esta peli no me hace gracia. Entonces, si tú esas mismas escenas las Mm, enfocas desde un punto de vista más cómico, cómico, sí. más paródico, vale, Mm, ok, no es realista, pero te lo compro. Pero como esta película tiene todo el rato como un tono serio, ¿no? Eh, sí, es que no te lo puedes creer, no te lo puedes creer. Entonces, claro, tú piensas en cualquier otra película de Alex de la Iglesia y vas a ver que en los momentos más violentos es que te ríes de o sea, la propia violencia es un gag visual, ¿no? Y en este sí. caso, no, esto es una peli de terror. Y en lo que tú dices, Bueno, no da gracia. hay un momento, bajo mi punto de vista, en el cual la violencia podría ser un gag visual, pero es que luego hay otro momento en el cual la violencia intenta ser lo más tétrico y tenebroso posible. Es decir, falta coherencia, ¿no? Sí, O falta sea, coherencia, esa es mi impresión. eso es, falta coherencia en esta película. Llega un momento en el que los protagonistas se les presenta un personaje misterioso, que es el doctor de la peste, has dicho, Sí, creo, algo así. el doctor de la peste, que les invita a una fiesta muy Mm, exclusiva, ¿no? A mí esto me da reminiscencias a, no sé si tú has visto la película Hostel de Eli Roth. sí. Vale, hay algo, hay alguien, hay un grupo de personas detrás que están manipulando a los... Entonces tú sabes que algo malo va a pasar, ¿no? Ellos al principio rechazan esa fiesta, pero luego se ve que se animan, le ven por la calle. No, no, pero esto es lo curioso. No rechaza la fiesta. Al final el señor de la Ah, peste, se el pira, doctor de es la peste, verdad, tienes toda la se razón. dice, lo siento, os tengo que cancelar la invitación, me tengo que ir. Y aquí mi interpretación es, lo hace para que le sigan. Lo hacen para O que le por... sigan. Sí, 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 pero No. tampoco es una. Tampoco está explicado de una manera que tú puedas llegar a entender eso diciendo. Vale, es que tiene sentido, ¿no? O sea, pasa un Sí, poco porque les ha dado la gana que pase así, ¿sabes? Pero no claro, tiene es que mucho luego podemos sentido. hablar del montaje, porque igual también Sí. hay cosas ahí. Pero es eso, no sé, me da la impresión de que les están intentando tirar, meter en la red de algo muy tétrico, pero que al mismo tiempo no se han ganado. No sé si Exactamente. me explico. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Van a la fiesta
y cuando despiertan uno de los personajes ha desaparecido. Ujú. Y tú ahí ya un poco el pescado ya está un poquito vendido, ya sabes que hay alguien, es lo que tú has dicho, ¿no? Está ese grupo detrás, no sabes exactamente qué pasa, pero sabes que hay como una conspiración, ¿no? Ujú. Y, y nada, ahí hay una concatenación de escenas en los que ellos están muy preocupados, algunos más y otros menos, por este personaje desaparecido. Entra en juego Ujú. un detective, perdón, bueno, el típico policía, ¿no? El típico investigador. Que por cierto, este investigador, he estado viendo ahora que es, bueno, el policía es Brunelli, está interpretado por Armando de Razza, que es el italiano de la película del Día de la Bestia. Pero claro, ya está bastante más mayor y yo no lo había reconocido, ¿no? Y ahora mirando aquí un poco el cast de la película, digo, hostia, es que míralo, míralo. Está ahí. Claro, Y claro. este policía a mí me parece que hace un personaje de los más interesantes y un poco de los que más te pueden salvar un poco la película, a mi parecer. Es verdad que intentan jugar un poco al principio, o es la sensación que a mí me da, porque la película está como tan caótica en cuanto a montaje y en cuanto a guión, que no sé si lo quieren hacer aposta o no, pero me da la sensación de que parece que quieren que creas que el policía puede ser malo o estar metido en el ajo. No sé si a ti te Sí, da esa sí, sí, sensación. me da la impresión en todo momento. Igualmente, el policía tiene una de las cosas más interesantes bajo mi punto de vista de la película. Y es que, bueno, esto es un comentario de Ale de Iglesia para la revista Fotogramas, que comentaba que querían aportar algo distinto al género slasher. Y que él consideraba que lo habían conseguido con esta película en el sentido de que el policía no, en un principio no hace nada por la desaparición del hermano de la protagonista, porque realmente, como no tiene redes sociales, no existe. Entonces, intenta meter esa crítica de la dependencia que estamos generando nosotros hacia las redes sociales, ¿verdad? Y me parece muy interesante este Sí, punto. puedo llegar a entenderlo. Lo veo reflejado en la película, pero también te voy a decir que yo creo que no acaba de funcionar eso. No No, acaba de pues funcionar porque no se le da la suficiente importancia antes de que pase todo eso. Sí que es verdad que el personaje que desaparece, que es el hermano de la protagonista, ¿no? Que está interpretada por mm, Ingrid, dice que no se quiere hacer ninguna, que no tiene redes porque no quiere ser rastreado, ¿no? Y luego eso juega en su contra. claro. Pero es verdad que luego hay una sucesión de acontecimientos que yo para mí es un poco Deus ex machina, ¿no? Que Es como justamente. que la recepcionista del hotel no llega a verle, el del Sí, bar no llega a verle porque el tío está en la puerta pero no entra y no hace... ¿Sabes? Y es como... sí, esto que tú dices puede resultar interesante, pero la manera en que lo llevan no acaba de ser para mí la más correcta. Que por cierto, lo comento ya, aunque luego hablemos del final y hablemos de cuando se empiezan a ver los primeros plot twists y se empiezan a desvelar cosas de la película, pero me parece muy de cine de cine, bueno, de serie B, pero del cutre, que la recepcionista del hotel donde se hospedan casualmente sea la mala de la película, ¿sabes? es el tema del mayordomo, ¿no? Un poco el rollo. Claro, pero aparte es que y además ese personaje de todos los villanos, porque hay como tres villanos, ¿no? En la película, está Sí, dos que están protagonizadas por Cosimo Fusco, que luego hablaremos de él, que no sé si ha llegado en 30 monedas a la parte en que aparece este personaje, este actor en la serie, pero me parece de lo mejor que tiene la serie, de 30 monedas. Me parece un grandísimo actor. Aquí está demasiado, no sé, no está, es un poco light. no he llegado, No creo. he llegado. Pues dos personajes están interpretados por Cosimo Fusco y otro está interpretado por Caterina Murino, que es esta recepcionista. Que incluso yo tuve que, cuando se desvela eso, tuve que decir, un momento, esa es la recepcionista, ¿no? Porque la película como que te lo muestra, pero no digamos que no, que es lo que tú Yo hablabas me, un poco del montaje de la película. No se detiene en ningún momento, no te deja sí, tiempo, ¿no? yo me enteré después de haber visto la Ah, tú película. te enteraste después. Es que, ¿ves? Sí. Es que está como explicado, no sé, de manera un poco rara. Bueno, ahí tenemos un Sí, momento de
unas cuantas escenas de investigación en el que están intentando con el detective buscar a José, que es este personaje que ha desaparecido. El detective al final les dice, mira chicos, vamos a esperar y a ver si sale alguna pista. A mí el rollo de la investigación de todo lo de la película es lo que menos me funciona, y mira que por lo general no me funciona mucho la película, pero el momento de investigación me funciona muy poco. Y el personaje del taxista que les lleva al principio, que está metido en esta especie de... Este personaje, ¿no? Sí. Para mí no tiene ningún carisma, ¿no? Y cuando empieza a ayudarles, no entiendo por qué lo hace, ¿no? No entiendo la motivación de por qué. ¿Porque se enamora de Ingrid o qué? ¿Tú qué piensas? Esa es la impresión que me da, pero es que, ya te digo, es que el guión es muy flojo. Es que no tiene sentido de comprometerte hasta este punto. Es decir, que deja a una persona que conoce, con la que ha tenido mucho trato durante muchos años, en una claraboya en medio del mar por esta chica que acaba de conocer hace 10 minutos o menos y con la que no ha hablado, que encima sabe que está prometida, no sé. Es raro, es raro. Sí, es como mínimo extraño. Eh, pero bueno, no sé, es que al final son muchas cositas que si tú estás buscando una película para pasar el rato, pues la película puede estar bien. Es más, gente a la que no le guste el terror, y igual le gusta esta, Sí, porque porque es es más una rollo película de thriller, terror. ¿no? No tiene No, mucho sí, de terror. es una película de terror que no les va a dar miedo. Entonces, igual van a estar en esa tensión constante de cuándo viene el susto, cuándo viene el susto, y ese agradecimiento de decir, he sobrevivido al susto, Mm. lo he superado, he estado por encima. Pero es que realmente, alerta, spoiler, es que no hay ningún momento de No, susto de no. verdad. Ni de sobresalto, ni siquiera de tensión de sentir que... Porque otra cosa que tiene la película, y perdonadnos que vayamos dando datos, dando opiniones aquí un poco a cholón, que ningún personaje me cae bien. Es que de los protagonistas, de los jóvenes, no me cae bien ni uno. O sea, ni siquiera el de la protagonista me acaba de caer bien. O sea, cuando empiezan a caer, me da igual, te lo Pues juro, me da igual. yo, yo te voy a ser sincero y te voy a decir que el personaje de Silvia Alonso me parece bastante carismático, porque al final es verdad que tiene una personalidad, pues, la personalidad que tiene, ¿no? Pero es que se vuelca por sus amigos. Pero ¿no Es te da la decir, sensación de que es ya más hacia el último tramo, el último tercio de la película, cuando ese personaje empieza como a ser interesante? sí, también, claro, es que al final están mal escritos los personajes en ese aspecto. Em, tienen un desarrollo muy raro, porque hay veces que parece que no es, que es muy artificial, ¿no? Que va del punto A al punto B sin pasar por esos matices de por en medio, ¿no? Exactamente. Pero es verdad que a mí me funciona cuando este personaje, pues ves que es un alma caritativa, Mm. llena de bondad, y no sé, me choca mucho porque el personaje al que intenta representar en este tipo de películas es totalmente lo opuesto. Sí, ¿no? Un personaje, Tendría como el rol de la guapa, ¿no? De la sexy, ¿no? De la sí, animadora, mucho ¿no? más Ese es el rol, egoísta, ¿no? Que tiene. sí. Entonces, eso, dentro de lo que cabe, eso me gusta. Y esto lo comento además porque me parece un poco perverso. Podemos hablar de cómo acaban los personajes. Vamos, mira, ahora si quieres, ahí va a comentar que en el momento en que termina un poco el rollo de investigación es cuando empieza el slasher propiamente dicho, y es cuando los Mm, personajes empiezan a caer uno por uno, ¿no? Y mm. tenemos, para mí, la escena, para mí, la más interesante de la película es la primera en la que vemos eh, a, a este bufón perseguir a los protagonistas en los que caen. eh, el novio de Susana, del personaje de Silvia, que no sé, es que no sé cómo se llama. Bueno, el novio este Eh, que nos cae un poco regular a todos, que están en pero, el pero no, bar. no, esa no es Silvia, esa es. ¿Cómo se llama esa actriz? Pero bueno, es la otra amiga. Ah, sí, perdón, discúlpame, es verdad, el novio de la otra, sí, Sí. discúlpame, es verdad, me he colado yo, me he colado yo. No, el De tema. Bueno, Arancha, de Goice Blanco, sí.
Y el chaval es Nicolás y Lloro. Bueno, pues ¿no? Que están en un barco y hay como que es como un barco que es como un autobús, ¿no? Parece, y ellos están fuera y llega este bufón y se los va a cargar ahí. Sí. Y se carga a Javi en una de las escenas más, para mí, mejor hechas a nivel de violencia y de gore, que le corta la cabeza. Sí. Y entonces empieza, como te iba a decir, qué curioso, ¿eh? Nadie se ha dado cuenta, ¿no? Están todos dentro como ensimismados en su puto mundo, mirando el móvil o empanaos, ¿no? Sí. Y es el único momento en el que creo que la película funciona un poco, ¿sabes? Que te está contando algo que puede ser incluso interesante, ¿no? No, ya está. Y es que es lo que comentamos, que ese punto es hasta cómico, Sí, y ¿no? ahí Es en el ese punto es único. hasta cómico, ¿no? Sin ser demasiado paródico, o sea, demasiado absurdo, pero es incluso hasta Sí, cómico, ¿no? Y es, correcto. sí, sí, y es en el momento en el que el personaje este del bufón más brilla, ¿no? Que es como, joder, al final es un bufón, tiene que ser gracioso, tío. Y hay Sí. pocos momentos en el que sea gracioso, ¿no? Mm, Bueno, pues ahí cae Javi, le corta la cabeza, está muy bien eso, y va por Arancha, la otra chica de la pareja, y entre el personaje del bufón y del doctor la acorralan en unos callejones de Venecia, y en vez de matarla, las la cosas. dejan inconsciente y la raptan, ¿no? Y te quedas tú como, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Y ahí hay el primer como girito, ¿no? Te das cuenta de Sí, que que de no hay hecho, algo más, ¿no? el doctor de la peste ataca al bufón por, Exacto. por una reprimienda, pues por lo que estaba a punto de hacer. Entonces ahí ya te las toca un poco, dices, ¿qué está pasando aquí? Entonces, tú comentabas algo de las muertes de los chavales, ¿no? No sé si Sí. del chaval este de Javi, al que matan el primero, ¿quieres comentar algo? ¿O es más adelante No, lo que querías comentar? sí, sí, realmente esto es lo que yo opino, que al final es el único momento en el cual medio funciona la película en este tono más humorístico, porque la escena está rodada con una, con una gracia de la que carece el resto de la película. Mm, Pero bueno, sí, es que este es el único punto un poquito así. Cuando no quieren jugar a comedia, cuando quieren jugar algo más serio, que no el punto medio que predomina durante toda la película, también me funciona, curiosamente. Pero el punto medio de la película falla, falla, bajo mi punto de vista. Aquí yo, cuando la estábamos viendo, decía, bueno, se empieza a poner interesante, pero es verdad que luego vuelve a sufrir otro bajón de, Sí, de ritmo. Y es curioso porque la peli es que es frenética, es que no paran de contarte cosas, pero te cuentan tantas cosas que al final son irrelevantes claro. que como que el ritmo decae, ¿no? Es como cuando tomas mucha cafeína, que llega un momento que no te hace ni efecto, ¿no? Pues esto es lo mismo, estás recibiendo tantos inputs de información y de escenas que hay un Mm, momento que tú estás casi inmunizado, ¿no? Y ya no te resulta ni interesante lo que estás viendo, ¿no? claro, claro. Y nada, aquí tenemos ya el momento más puramente slasher, vemos cómo los están siguiendo a ellos, tienen que ver, los protagonistas de alguna manera tienen que ver con la trama Mm, y sin entrar en más detalles, o si quieres llegamos al momento que yo creo que es el más interesante, que es el clímax de la película en la que vamos a descubrir, uno, que estos dos personajes de Cosimo que protagonizan Cosimo Fusco, el doctor y el Sí, bufón, son gemelos, son hermanos sí, gemelos. Dos, que el doctor está casado con con la Claudia esta, que es la recepcionista, y se ve que perdieron un hijo cuando un crucero. barco, un crucero, tuvo un accidente en una de las escenas de peor resueltas para dar información que he Ya. visto en mi vida prácticamente, porque me parece que está metido más con calzador que ninguna otra cosa. Y tenemos el conflicto final, en el que vemos al personaje este del taxista, al de Ingrid Sí. y al de Silvia Alonso tener el enfrentamiento con el bufón, ¿no? Y esa escena Y, también puede resultar interesante, no sé tú qué opinas. y que Nordervelan, que el taxista estaba a Ah, sí, favor del perdona. grupo. Exactamente. Y no te vean que el taxista estaba metido en el ajo, pero por razones que nunca vas a entender, decide Sí. salir de eso, no sé. Pero es más, cuando te presentan que los dos, digamos, malos son gemelos, mm,
no tiene valor narrativo, es decir, no importa. Es decir, podrían ser amigos de la infancia. Sí, sí, o sea, no es un dato, es completamente irrelevante, ¿no? Que sean Creo gemelos, que es como un si son dato, primos. claro, creo que es un dato un poco flojo de guión para que cuando tú le veas la cara al Doctor de la Peste digas, ¡ostras! Es el mismo personaje. Pero, no sé, me falla. Es que es eso, son detallitos que no entiendo, no acabo de entender. Aquí cuando se desvela quién es, ¿no? El villano, o sí, quiénes son los villanos. Es verdad que Sí. este actor, para mí tiene mucha presencia, ¿no? Se tiene un rostro y una presencia, pues que es potente, ¿no? Y es verdad Mm. que cuando hace del doctor, le pega, ¿no? Porque es como se ve que como que el doctor este de la peste es como un hombre muy como muy caballero, como un caballero, ¿no? Es como Sí, tiene unos valores muy clásicos. sí, Pero cuando es con el bufón le falta que sea todo lo contrario, le falta como esa fuerza o esa locura, ¿no? sí. Y, y no acaba de Pero, funcionar. pero mira que te diría que si alternan los roles, ¿no? Me funcionan más los personajes. Es decir, que el Doctor de la Peste, siendo tan sereno, tan caballero y tal, sea el loco homicida, y el otro, pues que esté en contra de matar. ¿Sabes? Me cuadraría mucho más los roles Pues invertidos. sí, pues tienes toda la razón, tío. Coincido contigo, sí. Hubiese sido más interesante. Bueno, escena en la que se enfrentan al bufón y yo me imagino que escena que a ti te mola por todo esto. Que has hablado antes de Silvia Alonso, ¿no? El personaje Sí, este de Susana. Cuando tiene ese enfrentamiento que ahí de repente es como que quieren romper un poco con los estereotipos del slasher, ¿no? También un poco. sí, ahí es cuando la película se torna un poquito más seria. Pero es que, insisto, esto, una vez más, volviendo a la entrevista que concede Ale de la Iglesia, esa muerte tan impactante, que hay que recordar que muertes hay dos en toda la película, tampoco hay muchas. Eso igual es uno de los problemas del ritmo de la película en sí, pero esa muerte, que tiene mucha fuerza visual, tiene una de las peores concepciones que he visto yo en mi vida. Es decir, cito textualmente a Ale de la Iglesia hablando sobre Silvia Alonso y su personaje. Dice que es una mujer frívola, hiriente, que trata a los demás como meros títeres. Y a raíz de eso, es como muere como muere, pero por la concepción que tiene Ale de la Iglesia de este personaje, No, 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 eh, no sé. No me convence mucho. no me convence para nada. Es que no lo entiendo. No entiendo cómo llegas a la conclusión de que ese personaje, o sea, no sé, si dice que no se va a ir de la isla hasta que no encuentre a sus amigos y, y los está, y te los pintan como si los tratara, o sea, te lo intenta vender a Led de la Iglesia como que los ha estado tratando toda la película como títeres. No, no me cuadra. Es decir, me mola mucho la escena a nivel visual, pero me parece perverso el nivel de locura que haya podido pasar en el montaje para que esa sea la concepción original. Sí, pero fíjate que dentro de esta película que intenta acercarse un poco al terror italiano de los 70 un poco, ¿no? A mí me da esa sensación, Mm. sobre todo con esa intro que tenemos, que es de las cosas que más me gustan de la película, te lo voy a decir, ¿eh? Los créditos Sí. iniciales. Ah, sí, Eh, de David Guaita. esta es la escena que más se me acerca a ese tipo de terror, ¿no? Si tú piensas, a mí Mm. a nivel de en cuanto a forma, no se parece en absoluto en nada al Yalo, en nada, y lo he estado leyendo aquí que se hacían comparativas con el Yalo y me parece que no tiene nada que ver. Pero esta escena, a nivel, o sea, por ejemplo, antes hemos hablado de Suspiria, que es una película en la que la gente cuando muere es de manera, o sea, como que el director se regocija un poco en la muerte del personaje, ¿no? Que es un poco cruel, incluso, ¿no? Si, Sí, sí. si te lo tomas un poco fuera de la propia trama de la película. Eh, esta es la única escena que se acerca un poco más a ese estilo de slasher, ¿no? Y de terror. Mira, sí, tiene la tara de que en ese tipo de slashers las muertes se preparan muy bien y aquí no. Es decir, Mm, cuando va a morir alguien en un slasher, tú sabes que va a morir. Y dices, uy,
cómo va a morir. En cambio aquí es una batalla entre dos personas que pierde una, es decir, no hay esa tensión de, ¿sabes? Igual por eso te impacta tanto, pero no hay esa tensión tan característica. Y, y nada, aquí parece que la película va a llegar a su conclusión final, pero vamos a tener el último girito al final, digamos el que va a ser el plot twist real de la película, ¿no? En el Mm. que vamos a descubrir que el doctor, como máximo como líder de este grupo en contra del turismo masivo, Grupo de 3 personas. de 3 personas, y luego una serie de como de minions, como ¿sabes? De personas, Sí, ¿sabes? Gente que va, incluso van con pasamontañas para dar más esa sensación, ¿no? De personajes completamente irrelevantes, ¿no? sí, Para hacer bulto. Eh, Aquí se hace el giro final en el que se descubre en un montaje paralelo que, repito, y siento ser reiterativo, me parece que no acaba de funcionar tampoco mucho, bastante mal montado. que el plan original de Doctor, una vez que ya se está fuera de juego el bufón, que al final de este enfrentamiento él muere, eh, el, el- el plan final del Doctor y de su mujer es convertirse en mártires ellos Sí, para que la gente se conciencie un poco de las consecuencias de este turismo masivo. Lo que pasa es que esto viene previo a una escena en la que te quieren dar a entender que lo que han hecho es asesinar a las personas que tienen raptadas, que en este caso son José y Arancha. Claro, con ese montaje paralelo te están dando como a entender de que van a encontrar los cadáveres de José y Arancha, y te acabas encontrando los cadáveres del doctor y de Claudia, que son los villanos de la película, ¿no? Y sí. aquí es donde te preguntas tú, ¿qué sentido tiene? ¿No? Claro, es que mi punto de vista es que seguramente lo que querían hacer, lo que pasa es que igual no son los personajes más inteligentes, era secuestrar a un grupo de turistas, que no lo entiendo porque en teoría venía de antes, no creo que empiece con ellos, pero bueno, a un grupo de turistas y que la policía les empiece a buscar para, gracias a eso, crear un revuelo mediático y acabar en esta presentación. El problema es que la gente no se entera de que no hay de que han desaparecido los turistas, porque cuando los turistas se quejan de que han desaparecido sus amigos, eh, no les creen. Y es más, Eso mismo, si sí, los, sí, sí. si los turistas que tú estás secuestrando son todos del mismo grupo, pues si los secuestras a todos del mismo grupo, pues como que, no sé, llámame loco, pero igual no habrá nadie que les eche en falta. No Correcto, sé. correcto. Es que es verdad, es que también es eso, tío. Es como, es que no tiene ninguna lógica el plan tío. El pobre doctor este de la peste, no. Pobrecillo, pobrecillo. Un Eh, villano también regulero. hay, también me parece importante bueno, comentar algo que pasa en muchas películas, por desgracia, que es completamente relevante. Yo, de hecho, no me acordaba cuando preparaba esta película, pero ahora hablando contigo me ha venido a la cabeza el- está la figura del prometido que realmente no aporta Uf, nada. hostia, perdón, lo he sacado completamente del resumen porque es verdad que no aporta nada, ¿eh? No aporta nada a la trama. No sé por qué quisieron añadir el conflicto este de ella con el prometido perdón, cuando digo de ella, de Isa, ¿no? Del personaje de Ingrid. Sí, Con el prometido, es que no, es que eso te lo cargas de la película, tío. A veces menos es más. No metas tantas cosas en la película. No metas claro, tantas, claro. tantas, tantas cosas. Además de que es muy cliché. Sí, Es muy cliché. sí, sí. Pero bueno, es simplemente esto. Bueno, y esto es un poco el resumen de la película. Yo ya, bueno, habrán notado, yo creo, todos los oyentes, que no, no es una película que nos haya gustado especialmente. No me aburrió, la película, o sea, aburrirme no me aburrió, pero es verdad que yo ya tengo un... O sea, yo cuando sé que Alex de la Iglesia va a estrenar una película, yo ya tengo, digamos, una idea de cómo va a ser
¿no? el cine y ya sabiendo que iba a estar dentro del género del terror, pues ya me había hecho un poco una idea de que iba a ser una película que me iba a gustar y la verdad es que me ha decepcionado un poco, tengo que reconocerlo. Pero no es una película aburrida, evidentemente. Para traer pelis aburridas ni las comentamos, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres comentar algo más para cerrar un poco. No, simplemente eso. Yo opino que es una película que tiene sus cosas. Es decir, aquí parece que vemos todo lo malo, pero realmente el problema es que lo malo es muy visible, porque lo malo que tiene la película es el montaje y el guión. Tiene cosas buenas, pero es que lo más llamativo falla. Y parece que es porque hay mucha gente, como comentaba antes, que cuando va a ver una película de terror, lo que espera es algo que dé sustos y intentarlos aguantar y que los demás da igual. O sea, eso me parece que es la concepción que tiene Ale de la Iglesia sobre su propia película. Y entonces, pues, no, sinceramente no me funciona. Esto es una cosa. Y la otra es, a modo de prensa rosa, yo investigando un poco, he descubierto una cosa que me ha resultado como curioso, y es que Silvia Alonso es la actual pareja de David Broncano. Y por fechas me cuadraría que Ingrid García Johnson, que es habitual de la Resistencia, haya estado por ahí metida. Claro, Ingrid, que ha sido colaboradora estrella de la Resistencia, ¿no? Claro, pero es que claro, durante el rodaje de la película, Silvia Alonso y Ingrid García Johnson coincidían pues con la Resistencia y pues, no sé, simplemente me ha resultado como curioso. A nivel prensa rosa, esta posible, esta posible Celestina. Oye, ¿qué opinas? Perdona, ya para cerrar, ¿qué opinas de Ingrid? Porque es verdad que es una actriz que como Eh, que se le tiene sí, a muy ver, alta estima. ¿Qué opinas de cómo lo hace aquí en la película? yo creo que Ingrid se ha hecho famosa por la Resistencia y es una lástima porque Ingrid García Johnson, hay algunas películas en las cuales su interpretación me parece muy buena, por ejemplo, Ana de Día o Los Ujú, Minot, ujú, pero, pero me da la impresión de que esta no es su película. Es una película en la cual no destaca, no está mal, tampoco está bien. Posiblemente los mayores errores en su interpretación sea por la vaga construcción de su personaje, ujú, no cosa suya. Cuando tiene que llorar, llora. Cuando tiene que gritar, grita y te la crees. Pero, pero eso, me parece que Ingrid hoy en día se la conoce por algo distinto por lo cual se la tendrá que conocer. Y ujú. esta película no ayuda. Aún y así, no es su primer slasher, como curiosidad. Que ha estado muy. O sea, es que ahora estoy viendo un poco la filmografía, es que ha trabajado muchísimo, ¿eh? Sí, ha trabajado bastante. Claro, y ha tenido cosas buenas y ha tenido cosas malas como todo, pero es una actriz que creo que cuando quiere jugar a algo más independiente, donde sacar a relucir su talento actoral, lo consigue. Claro, hay muchos actores que no quieren y no pueden. Ella, pues a veces quiere y cuando quiere puede. Ujú, ujú. Vale, pues nada, aquí hasta aquí la reseña un poco de Venecia Frenia. Esperaremos los próximos títulos de esta Fear Collection y los iremos comentando aquí en el podcast de Tannhauser. Recordad que nos podéis encontrar tanto en YouTube como Spotify e iVoox y que también pues estamos activos en las redes sociales de La Naranja Biónica, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Dicho esto, muchas gracias Ramón por haber venido a comentar la película conmigo y a ver si No, muchas gracias. volvemos a quedar para ir al cine a ver una peli juntos y comentarla aquí. Por supuesto. Un abrazo. A ti.